Soy Charmaine, tengo 35 años y de alguna manera todavía estoy sanando las heridas que me dejó mi familia. Como desarrolladora de software exitosa, logré escapar de su toxicidad, pero mantenía contacto ocasional. El domingo pasado me invitaron a un brunch elegante para ponernos al día. Entre mimosas y tostadas de aguacate, mi mamá se inclinó hacia mí con una sonrisa burlona. Sabes, Charmaine, tienes suerte de que siquiera te incluyamos. La lástima llega lejos. Yo solo tomé un sorbo de mi café y sonreí. Esa noche, inicié sesión, desactivé todas las cuentas de crédito familiares y le envié un correo a mi abogado sobre vender la cabaña. Antes de continuar con la historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Dale like y suscríbete si alguna vez tuviste que enfrentarte a una familia que subestimó tu valor. Crecer en Fairfield, Connecticut, parecía un privilegio para los de afuera. Pero dentro de nuestra casa colonial enorme, la frialdad emocional se sentía en cada rincón. Nuestra casa de 4 habitaciones, con jardín cuidado y piscina climatizada, era una fortaleza de expectativas que nunca podía cumplir. Mi cuarto de niña, pintado de azul claro por insistencia de mi mamá, Elaine, a pesar de que yo quería verde, se convirtió en mi santuario dentro de la prisión. Desde la primaria hasta la preparatoria, siempre mantuve calificaciones perfectas, me uní a sociedades de honor y fui capitana del equipo de debate. Pero mis logros se quedaban en segundo plano, mientras mi hermano Nathan recibía elogios por su desempeño mediocre en el béisbol y sus calificaciones promedio. En mi graduación de preparatoria, donde di el discurso de valedictorian, mi papá, Richard, revisaba su BlackBerry todo el tiempo, y mi mamá luego se quejó de que mi vestido parecía de tienda departamental. Esperamos la excelencia de ti, Charmaine, decía mi papá con desdén cada vez que le mostraba un reporte perfecto o un premio académico. Nathan necesita más estímulo. No tiene tu talento natural. Este halago disfrazado fue su excusa para descuidarme emocionalmente. Nuestra riqueza venía de Richard Wilson Enterprises, una compañía de desarrollo inmobiliario comercial que mi papá construyó desde cero en los 80. Para cuando yo tenía 10 años, la empresa ya tenía centros comerciales en 3 estados. Mi mamá, una ex reina de belleza de Virginia, se dedicaba a escalar socialmente. Formaba parte de juntas de caridad, no por compasión, sino por contactos, y organizaba cenas donde yo era exhibida brevemente como mascota exótica antes de ser enviada a mi cuarto. La cabaña familiar en Vermont representaba nuestra imagen pública de unión y felicidad familiar. Ubicada junto al lago Champlain, con 6 recámaras y un muelle privado, nuestra cabaña aparecía en las tarjetas de Navidad y en las historias familiares como un lugar de felicidad. Pero la realidad era otra. Los fines de semana ahí significaban a mi papá trabajando a distancia, mi mamá planeando eventos sociales por teléfono y Nathan jugando videojuegos mientras yo leía sola en el muelle. Un día de Acción de Gracias, cuando tenía 12 años, escuché a mi mamá decirle a su hermana por teléfono: y claro, Charmaine es inteligente, pero le faltan modales sociales. Nathan tiene ese encanto natural que atrae a la gente. Después de eso, dejé de entrar a los cuartos sin anunciarme primero. Cuando recibí una beca completa para MIT en Ciencias de la Computación, mis padres parecían casi decepcionados. Podríamos haber pagado, dijo mi papá, como si mi logro disminuyera la importancia de sus recursos. Nathan fue a Boston College con calificaciones mediocres y nuestros padres pagaron todos sus gastos, además de un departamento fuera del campus. Durante la universidad, desarrollé habilidades financieras junto con mis conocimientos de programación. Creé un algoritmo para predecir acciones como proyecto de clase que llamó la atención de firmas de inversión. Para cuando me gradué, había convertido el estipendio de mi beca en una modesta cartera de inversión, manejando cuidadosamente el mercado. Irónicamente, este conocimiento financiero me llevó a involucrarme de manera compleja con el dinero familiar. Después de que Nathan perdió $40,000 en un solo fin de semana invirtiendo en acciones baratas sin investigar, mi papá me pidió que vigilara las cosas. Esta petición vaga terminó convirtiéndome, a finales de mis 20, en la asesora financiera no oficial de la familia. Establecí fideicomisos, administré cuentas de inversión, optimicé sus estrategias fiscales y digitalicé toda su infraestructura financiera. Automaticé los pagos de sus propiedades, creé sistemas de acceso seguro para sus cuentas y construí redundancias que solo yo entendía completamente.
Todo esto mientras desarrollaba mi propia carrera en una empresa de software financiero, donde eventualmente me convertí en desarrolladora senior. Mi propio departamento en Cambridge seguía siendo deliberadamente modesto, a pesar de que mi riqueza personal iba en aumento. Un condominio de 2 recámaras, con muebles de estilo industrial y paredes llenas de libros, se convirtió en mi verdadero hogar. Ahí se reunían amigos como Sofía y Jordan, quienes conocían mi yo real, para noches de vino y conversaciones sinceras. En esta familia elegida, encontré conexiones genuinas que mi familia biológica nunca me dio. Sin embargo, seguía en contacto con mis padres y mi hermano por una especie de obstinada esperanza de que algún día me verían, realmente me verían. Cada cena de cumpleaños, reunión navideña y evento familiar reabrieron heridas que nunca sanaron del todo. Yo seguía regresando, manejando su dinero, ofreciendo mi experiencia que ellos simultáneamente necesitaban y despreciaban. Charmaine tiene su pequeño trabajo de computación, decía mi mamá a sus amigas en galas de caridad donde yo aparecía de vez en cuando. Estamos tan orgullosos de que encontró algo que se adapta a su mente analítica. Me daba palmaditas en la mano mientras lanzaba estos comentarios que disminuían mis logros, haciendo que cualquier objeción pareciera exagerada. Mi papá mantenía distancia emocional a través de su obsesión por el trabajo. Sus raras comunicaciones directas llegaban por mensajes de texto, pidiendo orientación financiera o ayuda con problemas tecnológicos. Nathan, siguiendo el camino que le habían allanado, se unió a mi papá en el negocio, aunque sin tener aptitud para ello. Su puesto como vicepresidente de desarrollo existía solo en el título, mientras los empleados junior hacían su trabajo real. La ironía nunca se me escapó. Aunque me trataban como alguien insignificante, yo controlaba la infraestructura digital de sus vidas financieras. Cada contraseña, cada acceso a cuentas, cada pago automático pasaba por sistemas que yo creé y mantenía. Necesitaban mi experiencia mientras pretendían que era trivial. Esta contradicción creó una tensión insostenible que se había ido acumulando por años, antes de aquel fatídico brunch. La invitación llegó por mensaje de texto un miércoles por la tarde, mientras yo depuraba código en el trabajo. Brunch familiar domingo en Maison Blue, 11 de la mañana. Se espera tu presencia. No, por favor. No, mi mamá siempre hablaba en imperativos cuando se trataba de apariciones familiares. Lo que ella no sabía era que recientemente había descubierto transacciones preocupantes mientras hacía mantenimiento rutinario en las cuentas familiares. Nathan había retirado cantidades crecientes de su fondo fiduciario, con casi $80,000 desapareciendo en 2 meses. Las transacciones provenían de cajeros automáticos cerca del casino Mohegan-Sun en Connecticut. Investigué en silencio y descubrí que había abierto tarjetas de crédito secretas con saldos astronómicos. Su adicción al juego explicaba su comportamiento nervioso reciente y sus constantes solicitudes de préstamos temporales a nuestros padres. Ellos seguían ajenos, atribuyendo sus pedidos de dinero a su reciente divorcio con su exesposa, Vanessa. Este descubrimiento me puso en una posición incómoda. Revelar su adicción causaría caos familiar, pero ocultarla me hacía cómplice. Además, mis padres habían decidido recientemente renovar la cabaña en Vermont sin consultarme, a pesar de que era copropietaria por herencia de mi abuela. Los planes de remodelación eliminaban la biblioteca que ella había designado específicamente para mí en su testamento. Estas tensiones se mantenían mientras aceptaba a regañadientes el brunch. El sábado por la noche, antes de la reunión, me preparé meticulosamente. Elegí un vestido gris carbón, conservador pero lo suficientemente caro para soportar la mirada crítica de mi mamá. Ensayé temas de conversación neutrales y me puse límites mentales sobre qué información compartiría de mi vida personal. El domingo por la mañana llegó con un sol primaveral que contrastaba con mi clima interno. Conduje mi modesto Audi hasta Maison Blue, un bistró francés caro que mi mamá había elegido por su visibilidad dentro de su círculo social. El restaurante estaba en una ubicación privilegiada en Back Bay, Boston, con amplias ventanas para que los clientes pudieran verse y ser vistos. Llegué puntualmente y encontré a mi familia ya sentada. Mi papá se veía distinguido con su traje azul marino hecho a medida, cabello plateado perfectamente peinado. Mi mamá llevaba sus perlas características con un vestido de lino color marfil y sus mechas rubias recién hechas. Nathan se veía agotado a pesar de su ropa cara, con sombras bajo los ojos y un ligero temblor en las manos mientras revisaba su teléfono constantemente.
Charmaine, querida, 15 minutos antes es llegar a tiempo, dijo mi mamá al sentarme. Aunque llegué exactamente a la hora, este saludo pasivo-agresivo marcó el tono. El mesero se acercó de inmediato. Bienvenidos a Maison Blue. ¿Desean empezar con bebidas? ¿Mimosas para la mesa? Mi papá declaró sin consultarme. Charmaine tomará café, solo. Evita el alcohol por sus migrañas. Esto no era cierto. Evitaba el alcohol frente a ellos porque necesitaba todas mis facultades para manejar su dinámica. En realidad, tomaré agua mineral con limón y café, corregí en voz baja. Mi mamá suspiró dramáticamente. Siempre la difícil. A nuestro alrededor, otras familias tenían conversaciones auténticas. Un padre en la mesa de al lado escuchaba atentamente a su hija adolescente. Una pareja mayor se tomaba de la mano a través de la mesa. Estas pequeñas escenas de conexión genuina resaltaban lo artificial de nuestra reunión. El mesero regresó con las bebidas y tomó nuestro pedido de desayuno. Mi mamá criticó mi elección de tostadas de aguacate como predecible, mientras elogiaba a Nathan por pedir huevos con carne a pesar de su evidente resaca. ¿Cómo va el trabajo de programación?, preguntó mi papá, mirando su reloj. ¿Desarrollo de software?, corregí suavemente. Mi equipo acaba de lanzar una nueva plataforma de seguridad financiera que ya han adquirido 3 bancos importantes. ¡Qué bien!, interrumpió mi mamá. Y Nathan acaba de cerrar el trato de Westfold. 40 millones. Nathan se movió incómodo. Sabía por mi acceso a las cuentas de la empresa que el trato de Westfold se había caído semanas atrás. Otra mentira mantenida por las apariencias. Felicidades, dije de manera neutral, observando cómo evitaba mi mirada. La conversación continuó con mi mamá dominando, hablando de amigos en común, chismes del club campestre y pequeñas indirectas sobre mi soltería perpetua. Jennifer Wilson acaba de comprometerse. Su tercer matrimonio, y tú todavía esperando el primero, con tu particular personalidad. Tal vez la independencia te queda mejor. Noté a una joven mesera mirando nuestra mesa con ojos preocupados. Probablemente había visto dinámicas familiares similares antes y reconocía las tensiones. Cuando rellenó mi agua, me ofreció una pequeña sonrisa de simpatía. Esperamos que estés en la fiesta de revelación de la remodelación de la cabaña el próximo mes, anunció mi mamá de repente. Hemos invitado a todos los que importan. Y no estaba al tanto de que se habían aprobado las renovaciones, respondí con cuidado. Como copropietaria, deberían haberme consultado. Mi papá hizo un gesto despectivo. Es un detalle legal. Tu abuela era sentimental. Las renovaciones son necesarias para modernizar. La biblioteca estaba específicamente designada para mí en su testamento, señalé. Ese cuarto viejo con todos esos libros que nadie lee, dijo mi mamá. Se va a convertir en una sala de medios. Nathan necesita espacio para recibir clientes. Además, casi no vienes. Sentí que el pecho se me apretaba, pero mantuve la compostura. Visito la cabaña cada mes para mantener la propiedad y las cuentas. Hablando de cuentas, Nathan intervino nervioso. Tal vez necesite algunos ajustes en mis niveles de acceso. Por motivos de negocio, quería aumentar los límites de retiro, en realidad, para financiar su juego. Me di cuenta antes de poder responder, que nuestra comida había llegado temporalmente. Pausando la conversación, noté que mi mamá intercambiaba miradas con mi papá. Algún tipo de comunicación no dicha entre ellos. Charmaine, comenzó mi mamá después de que el mesero se alejó, su voz con ese tono empalagoso que siempre precedía a sus comentarios más hirientes. Hemos estado hablando sobre tu papel en los asuntos familiares. Mi papá aclaró su garganta. Tu experiencia ha sido valiosa, pero Nathan está tomando un interés más activo en los aspectos financieros del negocio. Traducción. Querían reducir mi acceso a las cuentas para ocultar los problemas de Nathan. Entiendo, respondí, cortando mis tostadas de aguacate en triángulos precisos. Eso requeriría transiciones significativas. Los sistemas son complejos. Y siempre complicas las cosas, Charmaine, dijo mi mamá. Nathan ahora tiene un asesor financiero de Goldman Sachs.
mucho más profesional. Sabía que eso era mentira. Ningún profesional aprobaría el comportamiento financiero actual de Nathan. El brunch continuó con tensión creciente, acercándose inexorablemente al momento que finalmente pondría a prueba mi paciencia. El momento clave llegó cuando retiraron nuestros platos. Una familia con niños pequeños se sentó cerca. Su afecto genuino era dolorosamente evidente. El padre ayudaba a su hija a cortar los pancakes mientras la madre escuchaba atentamente la historia animada de su hijo. Algunas personas nacen para la vida familiar, comentó mi mamá, notando mi observación. Requiere cierto calor humano y flexibilidad. Tomé un sorbo de mi café ya tibio y no dije nada. Nos reuniremos con la diseñadora de interiores para las renovaciones de la cabaña el martes, anunció mi papá mientras revisaba correos en su teléfono. El contratista estima que estará lista en julio. Preferiría que mi espacio designado permaneciera intacto, dije en voz baja, pero firme. La abuela y Liz quería específicamente que tuviera esa biblioteca. Nathan resopló. Tú y esos libros, necesitamos espacio que la gente realmente use. Yo lo uso, repuse. Trabajo desde ahí cuando manejo las cuentas familiares. Hablando de cuentas, intervino mi mamá, creemos que sería mejor si transfirieras todo al nuevo equipo financiero de Nathan. No es apropiado que tengas tanto acceso a los asuntos familiares cuando estás tan alejada de nuestra vida diaria. La insinuación estaba clara. Después de años manejando sus finanzas sin pago ni reconocimiento, me estaban dejando de lado porque podía descubrir el problema de juego de Nathan o cuestionar sus planes de remodelación. ¿Mi participación en las finanzas familiares está causando problemas? Pregunté directamente. Mi papá finalmente levantó la vista de su teléfono. Solo creemos que límites más claros beneficiarían a todos. Tus habilidades técnicas fueron útiles durante la transición digital. Pero ahora tiene más sentido un manejo profesional. Manejo profesional, repetí, mirando la conexión de Nathan. Mi hermano se movió incómodo. Mi asesor es de primer nivel. Harvard Business School. Mentira descarada. Manteniendo la compostura, pensé, querían quitarme el acceso porque sabía demasiado, no porque tuvieran mejores opciones. Bueno, dije con cuidado, transferir los sistemas requerirá documentación detallada. Los protocolos de seguridad son complejos. Y siempre haces todo tan complicado, suspiró dramáticamente mi mamá. Por eso las reuniones familiares son tan tensas. Tu constante necesidad de controlar, dijo, exasperada. No necesito controlar, respondí. Yo diseñé los sistemas de los que dependen todos. La transición requiere procedimientos adecuados. Mi mamá colocó la servilleta sobre la mesa y lanzó la frase que lo cambiaría todo. Inclinándose hacia adelante con una sonrisa burlona. Sabes, Charmaine, tienes suerte de que siquiera te incluimos en los asuntos familiares. La lástima llega lejos. La mayoría de la gente ya habría dejado de intentar integrar a alguien tan difícil. El restaurante parecía quedarse en silencio a nuestro alrededor, aunque el ruido ambiente seguía objetivamente. Mi papá continuaba desplazándose en su teléfono, aprobando tácitamente su comentario con su silencio. Nathan dio una risa incómoda, mirando a su alrededor como preocupado de que alguien hubiera escuchado. En ese momento, los recuerdos me invadieron, mi 8º cumpleaños cuando se olvidaron de invitar a mis amigos, la graduación de la preparatoria cuando minimizaron mis logros. El día de mudanza a la universidad cuando me dejaron sola temprano para ir al partido de béisbol de Nathan. Año tras año de mensajes sutiles y evidentes de que yo era una obligación, no un miembro querido de la familia. Por fuera, me mantuve tranquila. Coloqué lentamente mi taza de café en el platito, sintiendo la cerámica fría en mis dedos. Enderecé la servilleta con precisión sobre mi regazo. Cuando finalmente levanté la mirada, sonreí. Y gracias por tu honestidad, mamá, dije, con la voz firme. A pesar del terremoto que sentía por dentro, ella parecía momentáneamente desconcertada por mi respuesta calmada. Esperaba lágrimas, enojo o argumentos defensivos. Mi reconocimiento sereno la dejó sin guión. Bueno, dijo finalmente, solo estoy siendo sincera. La armonía familiar requiere aceptar el lugar de cada uno. Así es, acepté,
manteniendo el contacto visual hasta que ella apartó la mirada primero. El resto del brunch siguió con conversaciones tensas y superficiales. Mi papá hablaba de tendencias del mercado bursátil, sin reconocer la ironía de que su conocimiento venía de los reportes que yo había preparado. Nathan revisaba su teléfono una y otra vez, probablemente viendo cuotas de apuestas deportivas. Mi mamá comentaba sobre la ropa de otros clientes, encontrando defectos en todos. Yo los observaba como si estuviera a una gran distancia. Ahora las dinámicas familiares eran claras. Mi papá usaba el trabajo para evitar comprometerse emocionalmente. Mi mamá usaba las expectativas sociales para mantener el control. Nathan era consentido hasta volverse irresponsable y arrogante. Y yo, la competente, era al mismo tiempo indispensable y minimizada. La pareja de la mesa de al lado pagó la cuenta y se fue. El esposo ayudando a su esposa con el abrigo, un gesto de cuidado genuino. El contraste con mi propia familia era doloroso. ¿Cómo sería ser valorada simplemente por existir, y no por los servicios que puedo dar? Cuando llegó la cuenta, mi papá entregó su tarjeta platino sin mirar el total. Esa tarjeta estaba conectada a cuentas que yo había creado y mantenido. La ironía no se me escapó. Te esperamos el martes para la reunión de diseño, dijo mi mamá mientras nos preparábamos para irnos. No era una petición, sino una orden. Revisaré mi agenda, respondí sin comprometerme. Tu trabajo seguro puede esperar por las prioridades familiares, insistió. Sonreí de nuevo, mientras mi decisión se cristalizaba dentro de mí. ¿Prioridades familiares? Sí, son importantes, pero no a mi costa. Salimos del restaurante juntos, manteniendo la apariencia de una familia unida. Mi papá tomó inmediatamente una llamada de negocios. Mi mamá me dio un beso en la mejilla sin tocarme realmente. Nathan preguntó si podía pedir prestado $5,000 hasta el viernes, confirmando mis sospechas sobre sus deudas de juego. Veré qué puedo hacer, respondí, aunque ya sabía cuál sería mi respuesta. Mientras caminaba sola hacia mi auto, el sol primaveral se sentía diferente de alguna manera. El peso que había cargado durante décadas aplastaba de manera insoportable, pero debajo de todo, una pequeña semilla de determinación había echado raíces. Las palabras crueles de mi mamá resonaban, pero ahora se sentían más como un permiso que como un castigo. Si la lástima era la única razón por la que me incluían, entonces quizá era hora de quitarme de la ecuación por completo. Y al hacerlo, finalmente establecería los límites que no había podido crear en 35 años. El camino de 20 minutos desde Maison Blue hasta mi departamento en Cambridge pasó en un abrir y cerrar de ojos. Una vez dentro, colgué el abrigo cuidadosamente, puse mis llaves en su lugar y caminé hacia mi oficina en casa. Solo entonces, rodeada de mis libros y logros, permití que se rompiera la represa emocional. Las lágrimas llegaron silenciosas al principio, luego en sollozos que me doblaban sobre mi silla ergonómica. Tienes suerte de que siquiera te incluimos. Las palabras se repetían en un loop interminable. 35 años buscando aprobación de personas incapaces de darla. Décadas manejando sus finanzas mientras me trataban como una obligación incómoda. Después de 15 minutos de desahogo, me enderecé, me sequé la cara y abrí mi computadora. El duelo tendría su momento, pero primero necesitaba información y un plan. Inicié sesión en el tablero financiero familiar que yo misma había creado. La interfaz mostraba cuentas interconectadas, propiedades, inversiones y líneas de crédito. El imperio financiero de la familia Wilson en forma digital, todo accesible mediante los protocolos de autenticación que había diseñado. Mi papá siempre había insistido en la comodidad por encima de la complejidad, lo que resultó en un sistema donde un solo administrador podía controlar todo con acceso maestro. Ese administrador era yo. Comencé a documentar todo de manera sistemática, números de cuenta, credenciales de acceso, historiales de transacciones, escrituras de propiedades, portafolios de inversión, líneas de crédito, pólizas de seguro, estructuras de fondos fiduciarios, declaraciones de impuestos. Creé copias de seguridad seguras fuera de línea de todos los datos, sabiendo que la evidencia podría ser necesaria más adelante. La imagen que surgió confirmó lo que ya sabía, pero había ignorado. Nathan había retirado más de $200,000 en el último año de varias cuentas,
la mayoría en efectivo cerca de casinos. Mis padres habían gastado casi $1 millón en lujos, mientras se quejaban de las donaciones a la caridad que yo había automatizado desde sus cuentas. Las renovaciones de la cabaña en Vermont se habían contratado por $800,000 sin permisos adecuados ni notificación hacia mí como copropietaria. La biblioteca que mi abuela había designado legalmente para mí estaba programada para ser demolida la próxima semana. Abrí un documento seguro y comencé a delinear mis opciones. Al catalogar los sistemas financieros, revisé los derechos legales que poseía y el apalancamiento disponible para mí. Un plan comenzó a formarse con claridad cristalina. Por primera vez, las cualidades que mi familia consideraba difíciles me servirían bien: mi atención al detalle, mi conocimiento técnico y mi enfoque metódico para resolver problemas. Primero, necesitaría asesoría legal. Contacté a Jordan, mi amiga más cercana, que resultaba ser abogada corporativa. Necesito la recomendación de alguien que se especialice en disputas financieras familiares y derechos de propiedad, le expliqué, tras resumir brevemente la situación. Vanessa Hargrove, respondió Jordan sin dudar. Manejó el divorcio complejo de mi hermana. Brillante, ética y absolutamente valiente. Te enviaré su contacto por mensaje. Luego, hice una lista completa de todas las cuentas familiares que requerían atención inmediata. 4 tarjetas de crédito principales usadas por mis padres. 3 tarjetas de crédito usadas exclusivamente por Nathan. 2 cuentas corrientes conjuntas. El portafolio de inversión principal de la familia. Cuentas de administración de propiedades para 5 inmuebles, incluida la cabaña en Vermont. Sistemas de pago automático de todas las propiedades. Cuentas de acceso para preparación de impuestos. Interfaces de gestión de fondos fiduciarios. Para cada una, anoté mi relación legal, nivel de acceso y posibles acciones. Como administradora designada, tenía derecho a suspender el acceso mientras realizaba revisiones de seguridad, una disposición que mi papá había aprobado años atrás sin leer la letra pequeña. Revisé el testamento de mi abuela Elisa sobre la propiedad en Vermont. El documento decía claramente: la biblioteca en la propiedad del lago Champlain se deja específicamente a mi nieta Charmaine Wilson para su uso durante toda la vida, y deberá permanecer intacta como un lugar de aprendizaje y reflexión. La renovación planeada violaba directamente esta disposición legalmente vinculante. Para las 9 de la noche, mis emociones se habían estabilizado y mi plan estaba claro. No actuaría por enojo, aunque estuviera justificado. No buscaría venganza, aunque la oportunidad estuviera frente a mí. En cambio, simplemente dejaría de protegerlos de las consecuencias de sus acciones, mientras hacía valer mis propios derechos legales. Preparé una comida sencilla de pasta y ensalada, comiendo de manera automática mientras revisaba los posibles resultados. Mi familia se enojaría. Amenazarían y tratarían de persuadirme. Tal vez hasta parecieran arrepentidos temporalmente, pero décadas de patrones predecían que nunca reconocerían genuinamente su comportamiento ni cambiarían de verdad. Después de cenar, llamé a la oficina de Vanessa Hargrove y dejé un mensaje detallado. Luego escribí correos a mi supervisora solicitando 2 días personales y a mi terapeuta pidiendo una sesión de emergencia. Cuidarme sería esencial durante esta transición. A las 11 de la noche en punto, comencé a ejecutar la primera fase de mi plan. Inicié sesión en el tablero financiero maestro con mis credenciales de administradora. Primero, desactivé los pagos automáticos de todas las tarjetas de crédito familiares, dejándolas activas pero quitando la red de seguridad que evitaba cargos por pagos tardíos. Luego, cambié los protocolos de seguridad en las cuentas de inversión para requerir autenticación doble, congelando efectivamente el acceso hasta establecer nuevos protocolos. En las cuentas corrientes familiares, las dejé operativas pero retiré la protección contra sobregiros que había establecido. Las tarjetas de crédito secretas de Nathan, obtenidas a través de su conexión con las cuentas familiares, serían las primeras en sentir el efecto cuando sus pagos automáticos fallaran. Finalmente, redacté un correo al abogado de la familia sobre la renovación de la cabaña en Vermont. Estimado señor Steinberg, le escribo respecto a la renovación planeada de la propiedad familiar en el lago Champlain, Vermont. Como sabe, soy copropietaria de esta propiedad con disposiciones específicas sobre la biblioteca según lo establecido en el testamento de Elise Wilson,
Adjunto. No he aprobado los planes actuales de renovación, que incluyen la demolición de este espacio. Por favor, informe a los contratistas que el trabajo debe detenerse de inmediato hasta que se realice la revisión legal. He copiado a la oficina de permisos del condado correspondiente para asegurar el cumplimiento. He contratado asesoría legal independiente para este asunto. Por favor, dirija todas las comunicaciones futuras a Vanessa Hargrove, de Hamilton Legal Partners. Saludos. Charmaine Wilson. Envíe el correo con toda la documentación de respaldo adjunta, copiando también a la oficina de permisos del contratista y a Vanessa Hargrove. Al acercarse la medianoche, completé el paso final. Redacté un breve correo a mis padres y a mi hermano. Me retiro de la administración de los asuntos financieros familiares con efecto inmediato. Los protocolos de seguridad han sido actualizados para proteger las cuentas durante esta transición. También he atendido los asuntos legales respecto a la renovación de la propiedad en Vermont por los canales apropiados. No estaré disponible para comunicación directa en el futuro cercano mientras reevalúo mi relación con esta familia. Firmé, Charmaine. Hice clic en enviar y luego cerré sesión sistemáticamente de todas las cuentas. Apagué mi teléfono, sabiendo que las notificaciones comenzarían pronto. Por primera vez en años, sentí el peso de la obligación familiar levantarse de mis hombros. En su lugar no estaba la vindicación ni el triunfo, sino algo más silencioso y profundo, el inicio de la libertad. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara mi alarma, sintiéndome extrañamente ligera. A pesar del enfrentamiento que se avecinaba, realicé mi rutina habitual con atención plena, tratando cada acción como un pequeño acto de cuidado personal. Preparé café, me estiré, medité 5 minutos, actos simples que me conectaban con mi propia vida, no con el drama familiar. A las 8 de la mañana, encendí mi teléfono y encontré 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto y 9 buzones de voz. No respondí a ninguno. En su lugar, llamé a la oficina de Vanessa Hargrove. Su asistente ya había programado una consulta de emergencia para las 9:30. Si necesitaré toda la documentación sobre propiedad, sistemas financieros, acuerdos de acceso y cualquier comunicación escrita sobre la renovación, me indicó la asistente. Y todo ya está compilado, le aseguré, después de haber pasado las primeras horas de la mañana organizando los archivos digitales. Antes de salir para la cita, tomé medidas de seguridad adicionales. Cambié todas mis contraseñas personales, eliminé a los miembros de mi familia de mis contactos de emergencia y activé seguridad reforzada en mis cuentas personales. También retiré $4,000 en efectivo de mis ahorros personales, sabiendo que la guerra financiera podría escalar rápidamente. La oficina de Vanessa Hargrove estaba en el piso 14 de un edificio moderno en el centro. La abogada misma proyectaba una confianza serena. Su traje gris estaba impecablemente a la medida y su apretón de manos firme. Jordan habla muy bien de ti, dijo, señalándome un asiento. Me comentó que esto involucra complejas disputas familiares sobre finanzas y propiedades. Durante la siguiente hora, describí la situación con precisión clínica, proporcionando documentación para cada reclamo. Vanessa hizo preguntas incisivas y tomó notas meticulosas. Según estos documentos, tu posición es legalmente sólida, concluyó. La disposición sobre la biblioteca de la cabaña está explícitamente protegida en el testamento. Tu acceso como administradora a los sistemas financieros fue otorgado formalmente por tu padre. La pregunta ahora es, ¿qué resultado deseas? Quiero 3 cosas, respondí. Primero, protección de mis derechos legales sobre la propiedad en Vermont. Segundo, separación total de la gestión financiera familiar sin convertirme en su chivo expiatorio. Tercero, inmunidad frente a posibles acusaciones de impropiedad financiera, ya que espero que me culpen por las pérdidas de Nathan una vez que sean evidentes. Vanessa asintió. Objetivos razonables. Recomiendo notificaciones legales inmediatas sobre la renovación de la propiedad. Documentación formal de tu renuncia como administradora financiera con un informe completo del estado actual y documentación preventiva sobre los retiros no autorizados de Nathan para protegerte de acusaciones falsas. ¿Qué tan rápido podemos proceder? Pregunté. Tendré documentos preliminares listos esta tarde.
La orden judicial sobre la propiedad tiene prioridad, ya que la construcción es inminente. Después de salir de la oficina de Vanessa, fui al banco y abrí una nueva cuenta en una institución diferente a la que usa mi familia. Transferí la mayoría de mis fondos personales, dejando solo saldos mínimos en cuentas que pudieran estar vinculadas a las finanzas familiares. Al mediodía, mi teléfono ya acumulaba 30 llamadas perdidas más. Escuché un mensaje de voz de mi papá. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Arregla esto de inmediato. Tu comportamiento es inaceptable. Su voz tenía ese tono familiar de alguien que espera obediencia inmediata. Por primera vez, sentí que era inmune a su efecto. A la 1 de la tarde, me reuní con mi terapeuta, la doctora Caroline Reed, quien había aceptado mi cita de emergencia. Esto representa un establecimiento de límites importante, observó después de que le conté los eventos recientes. ¿Cómo manejas las emociones después de todo esto? Oscilo entre alivio y culpa, admití. Intelectualmente sé que esto es una autoprotección necesaria. Emocionalmente, décadas de condicionamiento son difíciles de superar. La culpa es una respuesta programada. Tu familia instaló esos botones precisamente para evitar que defendieras tus propios límites, me recordó la doctora Reed. Pasé la tarde trabajando con el equipo de Vanessa, firmando declaraciones y revisando los avisos legales. Para las 5 de la tarde, se habían realizado las siguientes acciones. Se presentó una orden judicial de emergencia contra las renovaciones de la cabaña en Vermont, basada en las disposiciones del testamento. Renuncia formal como administradora financiera de la familia, con documentación completa del estado de las cuentas. Cartas certificadas preparadas para todas las instituciones financieras notificando el cambio de autoridad. Evidencia de los retiros de Nathan por juego colocada bajo custodia legal segura. Empresa de seguridad contratada para cambiar cerraduras de mi departamento e instalar vigilancia mejorada. ¿Qué debo esperar ahora? Pregunté a Vanessa al finalizar la sesión. Escalada, luego negociación, respondió con naturalidad. Primero intentarán intimidarte para que reviertas tus decisiones. Cuando eso falle, ofrecerán concesiones para recuperar control. Durante todo el proceso probablemente intentarán acceder a las cuentas y evadir las medidas de seguridad que implementaste. Su predicción resultó precisa. Para la noche, mi hermano pasó de enviar mensajes enojados a amenazas apenas veladas. No tienes idea de lo que le estás haciendo a esta familia. Papá está considerando acciones legales. Arregla esto ahora antes de que no puedas deshacer el daño. No respondí. En cambio, me concentré en mi propia seguridad. Contacté al equipo de seguridad de mi trabajo, avisando que no permitieran el acceso de miembros de la familia al edificio. Informé a la administración de mi departamento sobre posibles visitantes no deseados. Incluso llamé a la policía local por la línea no urgente para documentar la situación en caso de que escalaran. Esa noche, realicé un pequeño ritual de reclamación. Borré el calendario familiar de mi teléfono, eliminando cumpleaños y aniversarios que habían dictado mi agenda durante años. Me di de baja del boletín del club campestre de mi mamá. Quité las fotos familiares de la sala, reemplazándolas con arte que siempre había querido mostrar, pero que había escondido para evitar sus críticas. Cada pequeño acto reforzaba mi determinación. Esto no era solo un distanciamiento financiero, sino una emancipación emocional. Los sistemas de obligación y menosprecio que habían definido mis relaciones familiares estaban siendo desmantelados metódicamente, justo como yo había construido su infraestructura financiera. A la mañana siguiente llegó la primera consecuencia seria. Nathan llamó desde un número nuevo que no había bloqueado. La compañía de la tarjeta de crédito rechazó mi pago, dijo sin preámbulos. Necesito $30,000 para mañana o habrá serios problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pregunté con calma. Marcadores del casino, admitió después de una pausa. Mira, sé que estás molesta por lo que dijo mamá, pero esto es serio. No son personas con las que se pueda jugar. Tus deudas de juego no son mi responsabilidad, respondí. Pero tú desactivaste los sistemas de pago, gritó. Lo hiciste a propósito. Me había resignado como administradora después de que me dijeron que ya no querían mi participación.
respondí con calma. La transición tiene consecuencias. Papá está furioso. No puede acceder a las cuentas de inversión. El señor Phillips de First National Bank puede ayudarlo a establecer nuevos protocolos de seguridad. Yo proporcioné documentación completa en mi carta de renuncia. Esto no es un juego, Charmaine, advirtió Nathan. Estás destruyendo a la familia. La familia me estaba destruyendo a mí, respondí, y colgué. Dentro de la hora, mi papá intentó tácticas similares a través de su abogado, quien llamó directamente a Vanessa. Ella informó después que exigieron la restauración inmediata de todo el acceso a cambio de discutir mis preocupaciones sobre la renovación de la cabaña. Les informé que los protocolos de acceso se cambiaron como parte de tu renuncia formal a las funciones de administración financiera, con documentación completa para garantizar continuidad, explicó Vanessa. En cuanto a la cabaña, les informé que la construcción debe detenerse inmediatamente según la orden judicial, que ya fue entregada a los contratistas. Para el tercer día, las tácticas iniciales de choque dieron paso a la fase de negociación predicha. Mi madre envió un correo con una disculpa muy poco característica. Quizá mis palabras en el brunch fueron apresuradas. Los desacuerdos familiares son normales, pero deberían resolverse dentro de la familia. Por favor, llama para que podamos discutir la restauración de las cuentas y seguir adelante juntos, escribió mi madre. Reenvié el mensaje a la doctora Reed, quien respondió. Clásico intento de minimizar y recuperar control. Observa cómo la disculpa es vaga, no reconoce el daño específico y de inmediato pasa a hacer demandas. No respondí ni al mensaje de mi mamá ni a los intentos posteriores de contacto de ningún miembro de la familia. En cambio, me concentré en reconstruir mi vida sin la constante carga de sus necesidades y expectativas. Cada día sin manejar sus finanzas ni absorber sus críticas se sentía como recuperarse de una larga enfermedad. La fuerza regresaba de manera gradual pero constante. El primer mes después de lo que ahora llamo el incidente del brunch pasó en un torbellino de procesos legales, desvinculación financiera y recalibración personal. Mi familia pasó por las etapas predecibles: enojo, amenazas, negociaciones y finalmente intentos estratégicos de reconciliación. Nathan fue el más afectado por las consecuencias inmediatas. Sin acceso a los fondos familiares, sus deudas de juego se hicieron exigibles sin red de seguridad. Según conocidos mutuos, se vio obligado a vender su lujoso condominio y mudarse a un apartamento modesto. Su Mercedes fue embargado después de 3 pagos atrasados. Los marcadores del casino requirieron la intervención de mi padre, quien según se reportó pagó más de $100,000 para evitar consecuencias más graves. Mis padres también tuvieron que adaptarse. La suspensión de sus tarjetas de crédito resultó en transacciones rechazadas de manera vergonzosa en eventos sociales. Mi papá tuvo que contactar personalmente a las instituciones financieras para establecer nuevos protocolos de acceso, una tarea que siempre había delegado. Mi mamá se quedó sin pagos automáticos para su membresía del club campestre, lo que provocó una multa por retraso y la suspensión temporal de privilegios. La renovación de la cabaña en Vermont se convirtió en una batalla legal que rápidamente se extendió más allá de la biblioteca. Inspectores del condado, alertados por los documentos de Vanessa, descubrieron múltiples violaciones de código y permisos insuficientes. La construcción fue detenida indefinidamente, pendiente de una revisión completa. Mis padres enfrentaban posibles multas por proceder sin las aprobaciones correspondientes. Durante todo esto, mantuve límites estrictos de comunicación. Todo contacto pasó por Vanessa, quien me proporcionaba resúmenes semanales en lugar de reenviarme cada mensaje. Cambié mi correo personal y mi número de teléfono, compartiendo la nueva información solo con amigos y colegas de confianza. Mi vida profesional floreció sin las demandas de la familia. Liberada de interrupciones constantes por soporte técnico y administración financiera, terminé un proyecto importante antes de tiempo, ganando reconocimiento de la gerencia. Acepté una oportunidad para hablar en una conferencia de tecnología financiera, algo que antes había rechazado por obligaciones familiares que siempre surgían cuando tenía compromisos importantes. Sofía y Jordan formaron un círculo protector a mi alrededor, revisando invitaciones y brindándome refugio cuando los recuerdos se volvían abrumadores. Otros amigos que había descuidado mientras priorizaba las necesidades familiares se reconectaron, sorprendidos y contentos por mi nueva disponibilidad. Pareces diferente, amiga, comentó Alexis durante una cena,
6 semanas después del brunch. Más presente de alguna manera. Estoy aprendiendo a existir sin estar en vigilancia constante, le expliqué. Sin anticipar críticas o demandas, alrededor del segundo mes, mi hermano intensificó sus intentos de contactarme. Apareció en mi lugar de trabajo, pero la seguridad estaba informada y no lo dejó entrar. Dejó notas escritas a mano en mi antiguo departamento, que la administradora me reenviaba. Los mensajes se volvieron cada vez más desesperados a medida que su situación financiera se deterioraba. Por favor, ayúdame. Sé que tengo un problema. Necesito tu experiencia para arreglar este desastre. Una de las notas la leí por primera vez. Admitía su adicción al juego, aunque principalmente como palanca para recuperar mi ayuda. Mis padres adoptaron estrategias diferentes. Mi papá intentó usar contactos de negocios para presionarme, haciendo que colegas mencionaran casualmente preocupaciones familiares durante interacciones profesionales. Mi mamá difundió desinformación estratégica entre su círculo social, presentándose como la madre preocupada de una hija al borde de un colapso. Le estamos dando espacio en este momento difícil, decía a conocidos mutuos, recastando mi establecimiento de límites como inestabilidad mental. 3 meses después del brunch, recibí una comunicación inesperada. La oficina del secretario municipal de Vermont me contactó directamente sobre la propiedad de la cabaña. Hemos recibido consultas sobre vender la propiedad, explicó. Como copropietaria registrada, tu firma sería necesaria. Quería confirmar que estabas al tanto de estas conversaciones. Era la primera vez que escuchaba algo sobre vender la cabaña. Al parecer, enfrentando complicaciones con la renovación y sin poder usar la propiedad como planeaban, mis padres intentaban liquidar el bien sin involucrarme directamente. Vanessa presentó de inmediato avisos legales adicionales para proteger mi interés de propiedad. No pueden vender sin tu consentimiento, me aseguró. Esto parece ser una táctica de presión. Y, efectivamente, al día siguiente llegó el primer contacto directo de mi papá en meses. La situación de la cabaña se ha vuelto insostenible por tu obstinación. Tenemos compradores interesados dispuestos a ofrecer $7 millones. Tu parte sería considerable. Contáctame para discutir los términos si quieres participar en esta oportunidad, dijo el correo. La amenaza implícita estaba clara: coopera o quedas excluida de alguna manera. Vanessa me explicó que no existía ningún mecanismo legal para que ellos vendieran sin mi consentimiento, así que era solo una amenaza vacía diseñada para obligarme a actuar según sus condiciones. No respondí. 4 meses después del enfrentamiento en el brunch, la realidad financiera obligó a cambios más significativos en la situación familiar. Nathan, ahora asistiendo a jugadores anónimos según amigos en común, consiguió un trabajo legítimo en una compañía de seguros, muy por debajo de su anterior puesto ejecutivo. Mi papá, enfrentando pérdidas de inversión sin mi gestión, redujo operaciones de su empresa y vendió una de sus propiedades vacacionales en Florida. Mi mamá renunció a 2 juntas de caridad, citando prioridades familiares, pero en realidad porque no podía mantener los niveles de donación esperados. Durante este tiempo, continué con mi propio proceso de sanación. Las sesiones semanales de terapia me ayudaron a reconocer y contrarrestar creencias arraigadas sobre mi valor y mi rol. Empecé una práctica regular de meditación y tomé una clase de cerámica que siempre me había interesado, pero que había descartado como impráctica. Comencé a salir de manera casual por primera vez en años, sin preocuparme por interrogatorios familiares sobre posibles parejas. 5 meses dentro de esta nueva realidad, mi mamá intentó un enfoque diferente. Apareció sin avisar en un evento de caridad al que asistí, calculando correctamente que no crearía una escena en público. «Te ves bien», me dijo, interceptándome cerca de los baños. Había bajado de peso y su atuendo de diseñador parecía de temporada pasada, lejos de su estilo siempre a la vanguardia. «Y gracias», respondí neutral. «Necesito regresar a mi mesa». «Esta separación ya ha durado suficiente», continuó, como si no le hubiera hablado. «Tu padre y yo estamos dispuestos a olvidar los recientes malentendidos. Nathan está mejorando. La familia necesita reunirse». «No estoy disponible para esa conversación», dije con calma. «Todavía somos tu familia», insistió, dejando escuchar un filo familiar en su voz.
No puedes simplemente borrar 35 años de historia. No estoy borrando la historia, respondí. La estoy respetando al finalmente responder apropiadamente a ella. Me alejé antes de que pudiera responder, regresando con mis amigos a nuestra mesa. Más tarde, supe que había abandonado el evento inmediatamente después de nuestro encuentro. El sexto mes trajo un desarrollo inesperado. Nathan contactó directamente a Vanessa pidiendo una reunión mediada sin que nuestros padres estuvieran presentes. Después de consultar con la doctora Reid, acepté con cautela una reunión corta en la oficina de Vanessa, estableciendo parámetros específicos de antemano. Nathan llegó luciendo muy diferente de la imagen de ejecutivo pulido que siempre había proyectado. Su ropa de diseñador fue reemplazada por ropa de negocios casual de tienda departamental. El reloj caro había desaparecido. Y, lo más notable, esa confianza arrogante que siempre tenía se había ido de su comportamiento. Y gracias por verme, comenzó, una vez que nos sentamos en la sala de conferencias de Vanessa. Sé que no tienes ninguna razón para confiar en lo que diga. ¿Por qué pediste esta reunión? Pregunté directamente. Puso sobre la mesa una ficha de 6 meses de sobriedad. Jugadores anónimos. No es mi primer intento en el programa, pero sí el primero que está funcionando. Felicidades, dije sinceramente. A tocar fondo fue necesario, continuó. Cuando dejaste de respaldar a la familia, todo se vino abajo rápidamente. Papá tuvo que enfrentar que su empresa estaba sobreendeudada. Mamá tuvo que aceptar que su estatus social estaba construido sobre arena financiera. Y yo tuve que admitir que era un adicto, no solo alguien con mala suerte. ¿Por qué me dices esto? Porque tenías razón, dijo simplemente, sobre todo, y ninguno de nosotros habría cambiado sin lo que hiciste. No te estoy pidiendo dinero, ni ayuda, ni siquiera perdón. Solo pensé que merecías saber que tus acciones nos obligaron a crecer, al menos a mí. Hablamos durante 30 minutos. Detalló su programa de recuperación, su nuevo trabajo modesto con horarios regulares y responsabilidad, su departamento pequeño donde vivía dentro de sus posibilidades por primera vez. No preguntó sobre mi vida ni intentó sacar promesas de contacto futuro. Al final de la reunión, dijo algo que atravesó los muros emocionales que con tanto cuidado había construido. Y siempre supe que eras la más fuerte de nosotros. Solo que nunca entendí que tu tipo de fuerza era la que realmente importaba. No me comprometí a mantener contacto, pero acepté considerarlo si su recuperación seguía siendo constante. Fue la primera interacción familiar en 6 meses que no me dejó sintiéndome disminuida ni agotada. Nuestros padres, sin embargo, siguieron firmes en su posición. Cuando se enteraron de mi reunión con Nathan, intentaron usarla como una oportunidad para imponer sus propias demandas. Mi padre envió una carta formal con un plan de reunión familiar que básicamente consistía en que yo retomara la gestión de las cuentas y retirara cualquier objeción legal sobre sus decisiones de propiedad. Mi madre dejó un mensaje de voz presentando una versión distorsionada de los hechos. Ahora que las cosas se han calmado, podemos dejar atrás este desafortunado malentendido. Guardé estas comunicaciones como evidencia, pero no respondí. Su incapacidad para reconocer la realidad confirmó que mis límites seguían siendo necesarios. 6 meses después de ese fatídico brunch, me encontraba en un punto de inflexión entre el pasado y el futuro. Los asuntos legales estaban prácticamente resueltos, con acuerdos formales sobre la propiedad del cabin en Vermont y la completa separación de los asuntos financieros. Mi vida profesional estaba prosperando. Mis relaciones sociales se profundizaban, fortaleciendo mi sentido de identidad día a día. El camino hacia adelante seguía siendo incierto, pero por primera vez, esa incertidumbre se sentía como libertad y no como ansiedad. Aprendí que los lazos familiares tóxicos no son obligaciones que hay que soportar, sino patrones que hay que romper. Las palabras que antes me habían herido tanto, tienes suerte de que siquiera te incluimos ahora, se convirtieron en la llave que abrió la puerta de mi prisión. 6 meses se convirtieron en un año. Las estaciones cambiaron, pasaron las fiestas, la vida siguió su curso. Celebré mi cumpleaños número 36 con amigos en un restaurante frente al mar, sin la cena familiar incómoda donde siempre ignoraban mis preferencias. En cambio, Sofía organizó mi menú de mariscos favorito, Jordan llevó un pastel en el sabor que realmente me gusta,
Y una docena de personas cercanas celebraron no quien esperaban que fuera, sino quién soy en realidad. Mis sesiones de terapia con la doctora Reed pasaron de manejar crisis a un trabajo más profundo de sanación. Exploramos los cimientos de mi autoestima, los efectos persistentes de la influencia familiar y la construcción cuidadosa de una vida guiada por mis propios valores y no por la aprobación de otros. Sanar no es lineal, me recordó la doctora Reed durante una sesión difícil, al hablar de recuerdos de la infancia. Habrá días en que los viejos patrones se sientan abrumadores, cuando la culpa resurja, cuando vuelva el deseo de aprobación familiar. Esos momentos no representan fracaso. El crecimiento profesional que comenzó con la atención y energía liberada siguió prosperando. Recibí un ascenso importante a directora de sistemas de seguridad financiera, liderando un equipo que desarrollaba los protocolos de protección de próxima generación. La ironía de que mi familia hubiera ignorado estas mismas habilidades mientras dependía de ellas no se me pasó desapercibida. Alrededor de 14 meses después del incidente del brunch, me encontré con mi padre inesperadamente. Una conferencia de tecnología financiera en Boston reunió a líderes de la industria, incluyendo a su empresa, que presentaba innovaciones en bienes raíces comerciales. Nos vimos cara a cara en el salón de exposiciones, ambos congelados por un instante de sorpresa. Había envejecido visiblemente. Su porte confiado seguía allí, pero nuevas líneas marcaban su rostro y su antes perfecto cabello plateado mostraba señales de descuido. Charmaine, dijo con un asentimiento. Richard, respondí, usando su nombre de pila deliberadamente en lugar de papá. Mañana presentas, comentó al mirar mi gafete de conferencista. Sí. Panel sobre infraestructura de seguridad financiera. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros, décadas de verdades no dichas creando un abismo imposible de salvar en el bullicioso salón de conferencias. Tu hermano está mejor, ofreció finalmente. 1 año sobrio el próximo mes. Sé que hablamos ocasionalmente. Esto claramente lo sorprendió. Nathan había mantenido nuestra reconciliación cautelosa en privado, respetando sus propios límites con nuestros padres como parte de su recuperación. Tu madre quisiera escucharte, dijo, con un tono que llevaba la familiar expectativa de cumplimiento. Eso requeriría reconocer patrones pasados y compromiso con un comportamiento diferente, respondí con calma. Se tensó un poco. Las familias tienen desacuerdos, Charmaine. Guardar rencor no sirve de nada. Esto no se trata de rencores. Se trata de patrones de interacción que son dañinos. Proporcionamos todo para ti, comenzó su justificación defensiva, levantándose automáticamente. Provisiones materiales sin conexión emocional ni respeto, repliqué. Pero este no es ni el lugar ni el momento para esa discusión. Otro colega de la industria se acercó, saludándome cálidamente y creando una conclusión natural a nuestro incómodo intercambio. Mi padre asintió cortamente y se alejó, su postura comunicando la familiar desestimación que había experimentado durante toda mi infancia. Sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente. Su desaprobación ya no provocaba ansiedad ni sensación de insuficiencia. La observé con un desapego clínico, reconociendo un patrón ineficaz en lugar de un juicio autoritario. La situación de la cabaña en Vermont se resolvió por vías legales. Eventualmente, incapaces de renovarla como planeaban debido a problemas de permisos y a mi interés protegido en la biblioteca, mis padres finalmente propusieron comprar mi parte de la propiedad. Después de pensarlo bien y consultar con Vanessa, acepté un acuerdo justo que reconocía tanto mis derechos de herencia como el valor actual de la propiedad. Usé parte del dinero para comprar una pequeña cabaña frente al lago en New Hampshire. La casa tenía una pared de ventanas con vista al agua y estanterías empotradas en todas partes. Se convirtió en mi santuario de fin de semana, el lugar donde podía escucharme a mí misma sin los ecos de las críticas familiares. Mi relación con Nathan evolucionó poco a poco gracias a interacciones cuidadosas y con límites claros. Nuestras reuniones mensuales para tomar café eran espacios de conexión auténtica, sin la presencia distorsionante de nuestros padres. Él mantuvo su sobriedad, siguió su programa con disciplina y reconstruyó lentamente su vida sobre una base de responsabilidad en lugar de derecho adquirido. Sueño con el juego casi todas las noches, confesó en una de nuestras reuniones. Mi terapeuta dice que es normal, que los caminos neuronales tardan años en reformarse.
¿Y qué te ayuda cuando aparecen las ganas?, pregunté. Él respondió recordando las consecuencias, no solo financieras, sino lo que se volvía cuando caía en mentiras y manipulaciones, la persona que no quería ser nunca más. Este nivel de autoconciencia representaba un cambio profundo. Nuestra relación nunca sería completamente sencilla, pero empezaba a contener elementos de respeto mutuo que antes no existían. Mi madre, sin embargo, demostró ser menos capaz de evolucionar tras mi encuentro con mi padre en la conferencia. Ella lanzó una campaña de comunicación indirecta a través de conocidos, redes sociales y encuentros públicos cuidadosamente planeados. Cada intento llevaba el mismo mensaje subyacente: volver a los patrones establecidos sin reconocer el daño causado. Yo mantuve límites consistentes, sin malicia. Cuando inevitablemente nos encontramos en la boda de un amigo en común, 18 meses después del brunch, me mantuve cordial pero distante. Ella se acercó durante la recepción, copa de champaña en mano como armadura. «Te ves delgada», observó, la crítica familiar disfrazada de preocupación. «¿Estás comiendo bien?» «Estoy bien, gracias», respondí, sin aceptar ni desafiar el juicio implícito. «Este distanciamiento ha durado suficiente», declaró, bajando la voz. «La gente habla. Refleja mal en la familia». La referencia a las apariencias más que a la relación confirmaba que nada fundamental había cambiado. «No estoy distanciada», corregí con calma. «Estoy estableciendo patrones de interacción saludables, cortando la relación tóxica con mi propia madre». Su voz llevaba ese tono herido que había perfeccionado durante décadas. «Exijo respeto mutuo como condición para una relación cercana», aclaré. Ella negó con la cabeza ligeramente, incapaz de procesar un escenario donde su comportamiento, y no mi reacción, creaba la realidad actual. «Y siempre fuiste difícil», suspiró, cayendo en la narrativa conocida. «Ah, no», respondí con claridad recién encontrada. «Siempre fui clara sobre mis necesidades y límites». Esa claridad fue etiquetada como difícil porque no servía a las preferencias de los demás. Nuestra interacción terminó poco después, sin resolución ni escalada. Al igual que mi encuentro con mi padre, esto confirmó que aunque las personas pueden cambiar, no todos eligen hacerlo. Algunos se mantienen fieles a narrativas que preservan su posición sin importar el costo para la relación. 2 años después del brunch que inició mi transformación, me senté en el muelle de mi cabaña en New Hampshire, viendo cómo el atardecer pintaba el lago de oro y carmesí. Un diario descansaba sobre mis piernas, lleno de reflexiones sobre el camino desde aquel domingo hasta el presente. El proceso de sanación no había sido lineal ni simple. Algunas fechas todavía despertaban ecos emocionales. Las fiestas traían recuerdos complicados. Los sueños a veces repetían viejas dinámicas familiares con dolorosa claridad. Sin embargo, la dirección general apuntaba hacia la plenitud y no la fragmentación, hacia el crecimiento y no la estancación. Aprendí lecciones cruciales gracias a esta separación dolorosa pero necesaria. La verdadera familia se define por respeto y cuidado mutuo, no por conexión biológica u obligación. La familia elegida que construí a mi alrededor lo demostraba todos los días con interacciones auténticas. Los límites no son castigos, sino elementos esenciales de relaciones saludables. Al establecer y mantener expectativas claras sobre cómo ser tratada, creé espacio para conexiones genuinas donde era posible y protección donde era necesario. El enredo financiero a menudo oculta manipulación emocional. La apariencia de generosidad mediante provisiones materiales mientras se retiene apoyo emocional crea dependencia tóxica. La verdadera independencia requiere autonomía tanto material como emocional. La sanación comienza al reconocer la realidad, no al mantener ilusiones cómodas. Al nombrar la dinámica correctamente, tienes suerte de que siquiera te incluimos. Pude responder de manera adecuada en lugar de continuar con los patrones de disminución. Lo más importante, aprendí que el valor propio no puede depender de la validación externa. La aprobación que busqué durante décadas nunca habría cumplido su promesa porque dependía de mi utilidad, no de mi valor inherente. La seguridad verdadera viene de adentro, de vivir auténticamente alineada con mis valores personales y no con las expectativas de otros. Mientras la oscuridad caía sobre el lago, cerré mi diario y observé cómo aparecían las estrellas en el cielo claro del norte. El futuro seguía sin escribirse.
Tal vez la sanación continua permitiría nuevas formas de relación familiar basadas en respeto mutuo en lugar de patrones históricos. Tal vez algunas conexiones deberían mantenerse a distancia para preservar la salud emocional. Cualquiera de los dos caminos representa éxito, no fracaso, porque ambos honran necesidades auténticas en lugar de roles obligatorios. El viaje desde aquella mesa de brunch hasta esta tranquila noche había sido arduo pero necesario. Las palabras que una vez me hirieron ahora parecían el catalizador de mi liberación. Cuando mi madre admitió que me incluía por lástima, sin querer me liberó de buscar inclusión en términos tan dañinos. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con alguien que amabas, aunque doliera? ¿Has encontrado tu propia voz después de años de ser disminuido? El camino hacia el valor propio rara vez es fácil, pero siempre es necesario. Comparte tu historia en los comentarios y recuerda darle like y suscribirte si esta historia te resonó. Gracias por escuchar mi viaje y que encuentres el valor para honrar tu propia verdad, sea lo que sea que eso requiera.